Adelante, por favor, Alex, por favor. Buenas tardes, bienvenidos todos a las jornadas de los derechos del contribuyente en reunión virtual con los delegados estatales y síndicos del sorte terciario. Doy la bienvenida en esta ocasión. Me siento muy halagado que Querétaro sea el anfitrión, muy halagado con la delegada Lérida, gran amiga Lérida Prodecon. Muchísimas gracias, delegada, presidente. Doy la bienvenida, bueno, primero Lérida, primero como siempre agradecerte todas tus atenciones. Delegada, muchísimas gracias. Presidente de Canaco, gracias por tu apoyo, siempre presente en todos los eventos de Canaco, apoyando al gremio, apoyando a los síndicos. También, bienvenido Héctor, tesorero, muchísimas gracias, amigos. Pues así que qué gusto saludarte por este medio. Héctor Ortega, muchísimas gracias. Por ahí te veo, contador, muchísimas gracias, un honor. Octavio, muchísimas felicidades por tu nuevo cargo. La verdad que es un orgullo para todos los síndicos, que siempre ha sido una persona de mucho trabajo, una persona que es un ejemplo a nivel nacional, y ahora con tu nuevo cargo de consejero nacional del Consejo de Coordinador, por ahí te vimos, lo platicamos entre síndicos, lo platiqué con mi presidente. Es un honor que tú como síndico, como coordinador de síndicos, seas un representante ante el Consejo Coordinador Empresarial. La verdad que con orgullo lo vuelvo a decir. Y pues en esta ocasión, para darle un poquito, a ver si alcanzas todavía a darnos palabras, cedo la palabra a Carlos Abajuc Ruiz Uvalle, presidente de Canaco Querétaro. Gracias, presidente, siempre por tu apoyo. Gracias, Alex. Pues bueno, un gran saludo a todos. Primeramente, Héctor Tejedas, tesorero de Concanaco. Amigo, ¿cómo estás, Héctor? Un gusto saludarte, que virtualmente pues estás en Querétaro, por decirlo así. Esperemos ya pronto hacerlo físico, este tema. También saludo a la licenciada Lérida Rodríguez Pastrana, delegada de Prodecon Querétaro. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes y gracias por estar también en este webinar. Y por el otro lado, bueno, me uno a las felicitaciones de Octavio de la Torre, vicepresidente de síndicos del contribuyente de Concanaco. Octavio, nos da mucho orgullo también y mucho gusto. Creo que es algo que te lo mereces. Necesitamos más gente como tú que nos esté representando, y la verdad un gustazo estar en este evento, y ojalá ya muy pronto podamos hacerlo físico, que creo que ya hace falta para saludarnos también. Entonces, darle la bienvenida a todos los síndicos y a todas las personas que están interesadas en el tema. Pues decirles que en Querétaro pues estamos siempre trabajando a favor de nuestros socios, de los contribuyentes y de todo el comercio en general. Darles un gran saludo y pues sin más seguimos con el protocolo del día, contador Alejandro. Sí, adelante, Octavio. Y por ahí seguía Héctor también para que nos salude. Adelante, doctor. Por supuesto. Pues buenas tardes a todos. Delegada, muchísimas gracias por acompañarnos. Su tema no es menor. De hecho, ahorita lo están conversando en parte, ¿no? Es parte del motivo de la reforma. Por supuesto que si le puedo extender al titular en funciones, al maestro Plasencia, el agradecimiento por esta reunión. De igual manera a Óscar Fernández, quien ha sido un pilar muy importante para ya llevar 27 jornadas de los contribuyentes. Estamos a nada de recorrer todas las entidades federativas, y pues estas reuniones tienen como propósito el acercar a las cámaras, ¿no?, a mayor profundidad con la Prodecon, y tratar de integrar no nada más a la delegación, sino que, bueno, se tenga una plena visibilidad de lo que representa la Concanaco Servitur y de las actividades que se pueden realizar coordinándonos, ¿no? Por eso se llama Jornadas de los Derechos de los Contribuyentes. Me permitiré, por supuesto, cederle la palabra a nuestro tesorero, el ingeniero Héctor Tejada Shar, quien en representación de nuestro presidente, el arquitecto José Manuel López Campos, le brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, Héctor. Muchas gracias, mi amigo. Pues quiero, de parte de nuestro presidente José Manuel López Campos, darles un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Octavio, como siempre, muchísimas gracias por hacer posible estas reuniones. Alex Paredes, qué gusto que estés por aquí, qué gusto saludarte y gracias por el acompañamiento a esta reunión. A mi amigo Carlos Abacuc Ruiz, presidente de Canaco Querétaro y consejero de la Concanaco, muchísimas gracias por el acompañamiento y la organización de esta reunión, mi amigo. Salvador Sebastián Mauricio, también no sé si estás por ahí, él es el vicepresidente de la zona. Si por ahí estás, recibe un cordial saludo.
Los demás presidentes de Cámara de Comercio de Querétaro, también saludos. Y quiero darle un especial saludo a nuestra amiga, la delegada en Querétaro de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la licenciada Lérida Alejandra Rodríguez Pastrana. Muchísimas gracias por tu tiempo, delegada. Muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer posible esta reunión. A todos los síndicos regionales, Ariel Araceli, Julio Abraham, mi paisano Juan Carlos y Héctor Vitocayo, a los síndicos estatales, mis amigas y amigos empresarios. Como Confederación hemos estado preocupados por los empresarios, estando conscientes de la estrecha relación que debemos tener con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON. En esta charla llamada Cláusula Antielusión, nuestra amiga la delegada nos explicará cuáles son las prácticas que se identifican como elusivas o de evasión fiscal, como el abuso a la ley tributaria, fraude de ley o la simulación, haciendo un análisis de las cláusulas anti-elusión. Como decía mi amigo Octavio de la Torre, esta es la 27ª reunión que hemos tenido con la PRODECON. Muchísimas gracias por todo este apoyo. No quiero extenderme más. Le vuelvo a ceder la palabra a mi amigo Octavio de la Torre o a nuestro amigo Alejandro, no sé quién sea el que la vaya a tomar. Les mando un abrazo a todos muy fuerte y estoy a sus órdenes desde la tesorería de la Federación y de la Confederación y en forma personal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Y pues yo tampoco me quiero extender más. Le cedemos los controles a nuestro síndico estatal, Alejandro Paredes Recendis, a efecto de que, bueno, leamos la semblanza de nuestra delegada y poder, bueno, escuchar la charla. Adelante, Alex. Gracias, doctor. Delegada PRODECON, buenas tardes. En esta ocasión nos tendrá cláusula de antielusión. La verdad que es un tema muy interesante actualmente. La licenciada Lérida, licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México, titulada por promedio meritorio, posicionada como el tercer lugar de su generación. Realizó estudios de maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana. Cursó la especialidad en Justicia Administrativa impartida por el Instituto Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se ha desempeñado como coordinadora de seguimiento y directora de enlace delegacional en la Subprocuraduría de Protección de los Derechos del Contribuyente y previamente colaboró como abogada tributaria, jefa del Departamento Subadministradora en la Administración Central de Amparos e Instancias Jurídicas del Servicio de Administración Tributaria. Delegada en Morelos en el periodo de mayo de 2016 a diciembre de 2017 y actualmente delegada de esta hermosa ciudad de Querétaro. Como conferencista ha participado en los múltiples foros nacionales y académicos. Delegada, muchísimas gracias de nuevo. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Al contrario, quiero agradecer y por supuesto reconocer el esfuerzo que se hace para que se realicen este tipo de jornadas, por la importancia justamente que se tiene la difusión de la cultura contributiva, con la cual la PRODECON tiene un compromiso de colaborar, por supuesto, mano con las cámaras, efecto no nada más de darle a conocer a los contribuyentes justamente este tipo de información sumamente valiosa y de actualidad, sino además, por supuesto, el compromiso de continuar protegiendo de cualquier acto de autoridad que pudiera vulnerar los derechos de los pagadores de impuestos. Aprovecho, por supuesto, también para saludar a mi amigo Alejandro Paredes, muchísimas gracias, a los contadores que también me honran con esta invitación, al contador Octavio de la Torre, al contador Héctor Ortega, al contador también Héctor Tejada y por supuesto al licenciado Carlos Abacuc y a todos los miembros de Concanaco y por supuesto a todos los asistentes a esta plática. Les agradezco muchísimo, espero que sea de su interés justamente este tópico, que como bien comentaba el contador Octavio de la Torre, pues es justo una de las disposiciones fiscales que se visualiza incluso para una posible reforma fiscal para el siguiente año. Una modificación que pudiéramos considerar posiblemente mínima, pero que de la interpretación o de la aplicación que en su momento pudieran dar las autoridades fiscales, creo que las consecuencias pudieran no verse tan limitadas o tan restringidas como se ve en la exposición de motivos, pero bueno, vamos a platicar también un poco de eso más adelante. Entonces, si gustan, damos inicio ya prácticamente con el tema.
No sé si me pudieran apoyar con compartir la presentación. Creo que aún no se visualiza, si no, tal vez pudiéramos compartirla nosotros. Alex, perdón, no sé si se pudiera habilitar al licenciado Alberto de Anda para que se comparta la pantalla. Sí, en este momento lo estamos ya checando, ya está. Ah, perfecto. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Contrario. Bueno, para efecto de iniciar con esta plática, no quise entrar de lleno, digamos, como tal, con lo que es, si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, con lo que es propiamente la cláusula antielusión que vemos incorporada en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Esto porque a mí la verdad es que se me hace muy interesante este tipo de, pues, de prerrogativas o de facultades que se le adicionan a las autoridades fiscales, pero siempre entendiendo como el sentido de por qué se están adicionando. Yo creo que a raíz, será por lo menos de 5 años a la fecha, que hemos advertido reformas a las disposiciones fiscales que están agudizando y ampliando las atribuciones que tienen justamente las autoridades fiscales en un tema de fiscalización, de recaudación, de ampliar supuestos de posibilidades para que hagan presunciones. Y justamente esta es una de estas facultades que se adiciona para efecto de que las autoridades fiscales puedan implementar este tipo de presunciones que al final del día que generan pues una carga adicional al contribuyente para que sea quien se encuentre obligado prácticamente a desvirtuar esa presunción. Se le genera en todo caso una carga probatoria. Pero esto surge y tiene sí por supuesto un antecedente. Entonces, en primer lugar, quise platicarles un poquito de lo que es la autonomía de la voluntad, porque esto, como les comentaba, lleva todo un camino para efecto de ya cómo lo vemos implementada esta atribución de las autoridades fiscales. La autonomía de la voluntad como tal, si bien la vemos aplicada o más bien regulada en lo que es el derecho privado, lo cierto es que es una potestad amplia. ¿A qué se refiere justamente este principio? Es esa potestad, esa facultad que va a tener una persona en pleno goce, digamos, de su capacidad de ejercicio para que pueda, de alguna manera, regular tanto sus derechos como sus obligaciones mediante, por supuesto, el ejercicio de su libre albedrío. Entonces, de esta determinación que haga, al final del día, pues por supuesto que el derecho va a sancionar los efectos correspondientes. Esto, como ven, a lo mejor pues una interpretación como muy doctrinaria, ¿no? De lo que es la autonomía de la voluntad. Para efectos prácticos, ¿cómo la debemos de entender? La posibilidad que tiene una persona, como comentaba, en pleno ejercicio de su capacidad, de su libertad, para organizarse y desarrollar actividades comerciales que sean acorde a sus intereses. Es una libertad de elección. Y esta autonomía de la voluntad va a permear en dos campos, tanto en el fondo como la forma. Esto lo podemos aterrizar propiamente en convenios, en contratos, donde las partes estipulan de forma libre las cláusulas, es decir, el contenido de fondo, pero también pueden en todo caso elegir la forma, siempre y cuando, por supuesto, no existan formalidades legales obligatorias. Es decir, se pudieran realizar contratos de forma verbal, de forma escrita, si es necesario que se tengan que protocolizar, existiendo libertad en cuanto a elección, reitero, siempre y cuando no existan formalidades legales específicas que se deban ver aplicadas para que puedan surtir efectos. Ahora bien, esta autonomía de la voluntad, si bien comentaba que tiene inicialmente o pudiera verse vinculada inicialmente dentro del campo del derecho privado, lo cierto es que incluso la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha reconocido como tal el principio de la autonomía de la voluntad que prácticamente goza ya de un rango constitucional. Esto que implica que su implementación no únicamente se va a ver vinculada dentro del campo justamente de las relaciones privadas, sino que se va a ampliar prácticamente también a otras ramas del derecho.
Cuando vemos ya propiamente a esta autonomía de la voluntad reflejada en el ámbito fiscal, es que nos vamos a referir a la economía de opción. Entonces veamos que realmente pudiéramos considerar a lo mejor a la autonomía de la voluntad como un género, y ya la economía de opción aterriza en el ámbito fiscal a la especie propiamente. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor. Prácticamente les comentaba, la economía de opción ya es la expresión de este principio de la autonomía de la voluntad, pero aterrizado en el ámbito tributario. En esta, ¿qué implica? Estamos hablando de que partimos de una libertad de elección, donde el contribuyente de igual forma va a poder organizar sus actividades económicas conforme a las propias alternativas jurídicas que se prevén dentro de las disposiciones legales aplicables. Esto siempre considerando que esas alternativas y esa implementación o la aplicación de las disposiciones tributarias va a ser siempre acorde a la propia naturaleza de esa disposición. Es decir, se va a aplicar las opciones, las alternativas que da la ley tributaria, pero siempre atendiendo al origen que generó justamente la existencia de esa disposición y no atentar en contra de su naturaleza, porque ya no estaríamos propiamente hablando del ejercicio de la economía de opción, sino posiblemente de alguna de las limitantes que también más adelante vamos a comentar. Esta figura de la economía de opción la podemos encontrar que data por ahí de 1952. El primer jurista al que hace referencia a esta figura es un español, José Larraz, y prácticamente en su escrito lo que señalaba es que la economía de opción, si bien tiene en común con el fraude a la ley, en que existe una interpretación de la norma, una aplicación de la norma, lo cierto es que a diferencia del fraude a la ley, no atenta en contra del espíritu de esa disposición legal. Ahorita lo vamos a ver un tanto más claro cuando platiquemos justamente de las limitantes que existen a la economía de opción, al ejercicio de este derecho. En este contexto, para que podamos tener una idea más clara de qué es lo que implica la economía de opción, podemos conceptualizarla a modo de que se refiere a la libertad o a la facultad que tienen los contribuyentes, los pagadores de impuestos, para elegir determinado comportamiento y el ahorro fiscal que le resulte más conveniente y más barato. Esto siempre y cuando se esté implementando una norma tributaria y que no se esté incurriendo en una actividad ilícita. Entonces, básicamente, ¿a qué se refiere? A la libertad de elección en cuanto a la implementación de ciertas opciones que la propia ley regula para que se puedan aplicar a determinado acto jurídico y se pueda, en todo caso, sí buscar un ahorro tributario. Aquí es importante, y por eso quise comentar un poquito de la economía de opción, porque ya cuando nos referimos al tema propiamente de la cláusula antielusión, no deberíamos irnos con la idea, y no nada más nosotros como pagadores de impuestos, sino por supuesto esperaremos que la autoridad fiscal tampoco tenga esa idea, de que cualquier ahorro fiscal conlleva prácticamente a una práctica indebida, a una práctica elusiva, sino que debe de respetarse siempre justamente este principio, el de economía de opción, la posibilidad que tenga el contribuyente de elección, siempre atendiendo al contenido de la norma y también a su naturaleza, al propio sentido de esta disposición. A diferencia, digamos, de la aplicación de la autonomía de la voluntad a otros ámbitos del derecho, va a ser importante considerar que por lo que hace a la economía de opción, como estamos hablando que es justamente la que se aplica en el ámbito fiscal, tenemos que tener presente que entonces aquí hay un contexto que se engloba dentro de lo que es la relación jurídico-tributaria. Esto lo menciono porque tampoco pudiéramos considerar que derivado de esa economía de opción y de la libertad que tenga un contribuyente de elegir fondo y forma, pudiera darse el alcance de desconocer, digamos, las consecuencias jurídico-tributarias que prevé una disposición legal. ¿Esto por qué? Porque recordemos que por lo que hace a la obligación tributaria, esta se regula, sus principios propiamente se regulan por el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal. ¿Esto qué implica? Que todos los elementos esenciales de las contribuciones deben estar regulados en ley, el principio de legalidad. Es decir, derivado de ello,
es que el hecho justamente de que en otras áreas del derecho se permitiera afectar a lo mejor en cuanto a fondo, en cuanto a consecuencias jurídicas, mediante la implementación de ciertas cláusulas, esto no implica que se pueda hacer propiamente dentro del ejercicio de la economía de opción. ¿Por qué? Porque siempre va a estar regulada y contextualizada propiamente en una relación jurídico-tributaria. Entonces, nada más para efecto de acotar, digamos, cómo se pudiera generar el ejercicio justamente de este principio de la economía de opción. La siguiente, por favor. Para efecto de que podamos identificar cuáles son los elementos en los cuales se determina justamente el ejercicio de la economía de opción, y es un ejercicio sano, una práctica sana, vamos a encontrar propiamente estos tres. El primero de ellos es que exista la posibilidad de elegir entre dos o más alternativas que sean conductas lícitas, válidas y reales. Sea que la propia ley las disponga como tal, ahorita vamos a ver, digamos, de dos tipos de economía de opción, o que se puedan inferir de alguna manera del contenido de las propias disposiciones legales. Que además estas alternativas que estamos comentando sean económicamente equivalentes en cuanto al resultado que se den eligiendo una u otra. Y finalmente, que la opción que se elija no se vaya a explicar propiamente por motivos económicos, sino que más bien sí estén encaminadas, en todo caso, a la obtención o a mejorar el costo fiscal. Reitero, el ahorro fiscal de ninguna manera implica en automático que se esté incurriendo en una práctica indebida. Ahora bien, cuando en un negocio real, o sea, como tal, existen justamente diferentes caminos para realizarlo, es decir, dos normas o más, que permitan la aplicación de diferentes tratamientos fiscales, reitero, la economía de opción permite justamente el que se pueda implementar una y otra, u otra más bien, siempre conforme a la valoración que va a hacer en cuanto al resultado fiscal el propio contribuyente, pero atendiendo propiamente a que la aplicación siempre va a atender a la propia naturaleza de la norma tributaria. Eso hay que tenerlo siempre presente. La siguiente, por favor. Ahora, comentaba hace un momento un poquillo respecto a cómo podemos encontrar justamente ya dentro de la disposición fiscal regulado o esas opciones que da o que permite justamente la economía de opción. Entonces vamos a señalar que doctrinariamente pudiéramos dividirlas en dos, las explícitas y las tácitas. ¿Cuáles son las primeras de ellas? Como lo señala propiamente la denominación, son aquellas opciones de aplicación de distintos tratamientos fiscales que la propia ley regula, o sea, dentro de la propia ley las vamos a encontrar. En cambio, las tácitas, si bien no son opciones que la propia ley regule de forma específica, de forma particular para determinado acto, sí pudiera advertirse la existencia de ciertas figuras respecto de las cuales de una planeación fiscal válida, el contribuyente pueda haberse beneficiado. En cuanto a las explícitas, un ejemplo muy sencillo que podemos encontrar justamente de estas es respecto a las deducciones, por ejemplo, que existen y que se implementan para la determinación del impuesto sobre la renta tratándose de ingresos por arrendamientos. Ahí tenemos dos opciones que la propia ley regula. El que podamos irnos o aplicar en todo caso la deducción ciega, que es el porcentaje del 35% y además el pago del impuesto predial, o en todo caso aplicar deducciones comunes, que ya permite pues reflejar otro tipo de gastos. Aquí el contribuyente tiene dos alternativas respecto de cuáles son las deducciones que puede implementar justamente para la determinación en todo caso de la base imponible. Y puede optar por elegir una u otra del propio ejercicio que haga de cuál va a ser su beneficio fiscal, administrativo, etc. Esta justamente sería un ejemplo muy claro de lo que es la economía de opción explícita o expresa. Por lo que hace a la economía de opción tácita, pudiera tratarse, por ejemplo, de los negocios en copropiedad, que si bien tal cual no pudiéramos a lo mejor aterrizarlo a la existencia de dos opciones, pero existe una forma de tributación justamente para los negocios que son en copropiedad. Entonces, si una familia está considerando iniciar justamente algún tipo de empresa familiar,
pudiera tributar en un régimen general y constituir una sociedad mercantil con las obligaciones fiscales propias de esta, o en su caso ver si legalmente, por supuesto, es procedente que en todo caso se implemente más bien como un negocio en copropiedad, con las particularidades en cuanto a la división de la utilidad por cada uno de los copropietarios. Ahí pudiéramos considerar en todo caso que se trata justamente de una posible economía de opción de forma tácita. Aquí digamos la diferencia. Y válidamente los contribuyentes pueden implementar una u otra, sin que las autoridades de ninguna manera pudieran justamente limitar esa libertad de elección, siempre y cuando esté conforme, le reitero, a la naturaleza y al sentido de las propias disposiciones legales. Aquí prácticamente estamos hablando de un ejercicio de elección completamente sano, completamente legal y completamente acorde al origen que previó el legislador, en todo caso, para la implementación de distintas disposiciones legales. No obstante, como comentaba, el contribuyente, lo cierto es que puede incurrir en ciertas prácticas que excedan propiamente a lo que es el ejercicio de la economía de opción de una forma sana. Y de ahí es que existen justamente limitantes a este ejercicio. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Las limitantes que prácticamente vamos a encontrar y de las que les voy a platicar, las vamos a dividir en dos. Las prácticas elusivas y las de evasión fiscal. Esto porque también consideremos que comentaba que muchas de las reformas fiscales e incluso penales que se han visto a últimas fechas están justamente enfocadas a evitar y a disminuir el que se estén generando este tipo de prácticas, las dos, tanto las de elusión como las de evasión. Sin embargo, sí es importante el que podamos distinguir una de otra. Ambas, por supuesto, que atentan y son contrarias a lo que es el ejercicio sano de la economía de opción. La primera de ellas, de las que les voy a platicar, son las prácticas elusivas. ¿Estas qué implican? Aquí es bien importante considerar que la actuación del contribuyente está dentro del margen de la ley, no es la realización de actos ilícitos en las elusivas. Entonces, cuando hablo de que no son actuaciones ilícitas, ¿qué implica? Que las consecuencias no deberían de ser de carácter penal, únicamente por lo que hacen las prácticas elusivas. ¿Por qué? Porque lo que realiza el contribuyente a través de estas es generar diversas actuaciones, actos jurídicos o hechos para efecto de que no se genere como tal el hecho imponible o que en todo caso pues exista más bien un tratamiento, digamos, fiscal benéfico, pero no está propiamente excluyéndose o engañando, digámoslo así, de forma tan directa a la autoridad, sino más bien está incurriendo en cierta planeación que lo que busca en todo caso es, ya es en un uso abusivo a lo mejor de la propia disposición o de la interpretación que se pueda dar a una norma, o incluso de una laguna que pudiera existir en las disposiciones fiscales, obtener un beneficio fiscal, pero que no está acorde con la naturaleza y el sentido de las disposiciones fiscales como tal que lo regulan. Entonces, dentro de estas prácticas elusivas, que digo, reitero, no son ilícitas, o sea, el contribuyente está actuando dentro del margen legal, dentro del margen de la norma, pero está incurriendo en mecanismos anómalos, sí está atentando en contra del espíritu de la disposición legal. Dentro de estas podemos clasificar dos. El abuso de la ley tributaria, que lo vamos a poder ver reflejado en el abuso de un derecho o en el abuso de figuras jurídicas como tal. ¿Esto que implica? Pues propiamente que exista alguna prerrogativa en favor del contribuyente contenida en una disposición legal, pero que realmente el contribuyente esté haciendo un uso, un ejercicio de ese derecho que no sea en el propio sentido que el legislador advirtió para que se implementara el mismo. Y este uso abusivo que hace en ejercicio de ese derecho es únicamente para efecto de que no se genere hecho imponible o de que en todo caso obtenga un beneficio fiscal indebido. En prácticamente consonancia con este abuso de un derecho, se da el abuso de figuras jurídicas, de compraventa, de fusión, de escisión,
en la cual, como tal, las figuras jurídicas no es que estén mal, sino que se está haciendo, digamos, un uso indebido de las mismas. No se está haciendo el uso conforme al objetivo que realmente el legislador le dio a cada una de estas. Entonces, prácticamente, cuando se realiza esto, es que vemos reflejado como tal este efecto del abuso a la ley tributaria. Por su parte, el fraude a la ley, a diferencia, por ejemplo, de lo que mencionaba del abuso a la ley tributaria, donde propiamente únicamente se requiere de una figura, de una disposición, de un derecho, el abuso de la ley tributaria implica la existencia de dos normas. Una, que va a ser la norma defraudada como tal, o sea, la que se está buscando que no se implemente, que no se aplique, eludirla, y en todo caso una norma de cobertura, que es respecto de la cual en todo caso el contribuyente va a buscar que le sea aplicable, pero a través de un cauce que no era el correcto. O sea, le da un camino indebido para que se le aplique esa norma de cobertura y en todo caso no se aplique la norma defraudada. Reitero, son cauces que al final del día la interpretación o las lagunas de la propia ley lo permiten. O sea, lo permiten sin incurrir en prácticas ilegales. Pero lo cierto es que sí se está atentando contra el espíritu de estas disposiciones legales. Ahora, a diferencia propiamente de lo que hemos comentado como prácticas elusivas, vamos a encontrar lo que es la evasión fiscal. La primera diferencia que vamos a encontrar en esta limitante de la evasión fiscal es que sí se trata de una figura ilegal. En consecuencia, sí pudiera generar, o sea, al menos doctrinariamente, la congruencia como tal es que toda vez que se trata de una práctica ilegal, sí debería de generar consecuencias de carácter penal, a diferencia de las prácticas elusivas. En el caso de la evasión fiscal, además, lo que busca el contribuyente es que ya habiéndose generado el hecho imponible, a diferencia, comentaba, de las prácticas elusivas, donde lo que se busca en todo caso es que no se dé, que no se genere ese hecho imponible, en la evasión fiscal se genera el hecho imponible como tal, pero lo que se busca es que no se le den los efectos, es decir, de alguna manera evitar el pago de la contribución correspondiente. Esto, ¿cómo se puede hacer? La práctica que vamos a identificar propiamente es justamente la de simulación, es decir, la existencia en todo caso de información falsa, de realizar actos que realmente no son acordes a la realidad del contribuyente. En ambos casos, tanto en las prácticas elusivas como en las prácticas evasivas, existe la voluntad de las partes. Sin embargo, en el tema de evasión fiscal sí va totalmente dirigido a engañar al tercero. En este caso sería, pues, por supuesto, la autoridad fiscal, ¿no? Esta prácticamente son las diferencias que vamos a encontrar en ambas figuras. Ambas son limitantes a la economía de opción. No obstante, tenemos que considerar que la cláusula antielusión propiamente no va dirigida a un tema de evasión fiscal, sino que la cláusula como tal antiabuso va justamente dirigida a evitar prácticas de elusión. Es decir, estas prácticas que se dan dentro de la normatividad de forma lícita, pero en contra de la naturaleza y del espíritu de las disposiciones legales. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Una vez que hemos identificado, digamos, la diferencia entre estas figuras, es importante considerar que la realidad que se vive a nivel internacional, pues es que sí han abundado justamente este tipo de prácticas. Y esto prácticamente pues atenta propiamente en contra de lo que debería de ser pues una contribución proporcional, una contribución equitativa. Entonces, derivado justamente de esta visualización ya de una problemática a nivel internacional, pues los líderes de muchos países, estas son pues prácticas, les comento, que se da no únicamente en México, sino en muchísimos países, y ya se ha reconocido a nivel internacional pues como una problemática gravosa, es que también líderes, incluidos por supuesto los del G20 y los miembros de la OCDE, verificaron que en todo caso se tenían que emitir medidas para evitar este tipo de prácticas. Esto como lo hemos visto reflejado y que seguramente hemos escuchado pues ya de un tiempo para acá, justamente con el proyecto BEPS,
donde se implementan ciertas acciones, entre las cuales hay algunas que justamente van dirigidas a evitar este tipo de prácticas. De ahí que propiamente ya en múltiples países, incluso ya en América Latina, por ejemplo en Argentina, se han visto implementadas ya este tipo de cláusulas generales antielusión. Entonces, para efecto de que podamos aterrizar ya la forma en que se implementa en México, podemos ver los aspectos generales de este tipo de cláusulas. El objetivo de las mismas, por supuesto, va dirigido a prevenir y controlar la obtención de ventajas y tributarias que están teniendo los contribuyentes mediante la implementación justamente de este tipo de figuras, ¿no? Del abuso a la ley, del abuso del derecho, del fraude a la ley. Son normas abstractas y señalo que son generales, no porque vaya, digamos, a un sinnúmero de sujetos, sino porque lo cierto es que estas prácticas no pudiéramos a lo mejor enlistarlas o numerarlas, sino que lo cierto es que son tan amplias, son tan novedosas, que justamente lo que se busca es como tratar de aterrizar de forma general cuándo un contribuyente se puede ubicar en la misma. De ahí es que se consideren generales, porque también hay normas como tal especiales cuando se puede detectar alguna práctica específica de elusión, y entonces sí ya se podrían numerar los elementos que se tendrían que detectar para que se aplique una cláusula especial antielusión. No obstante, lo que se está implementando más bien a nivel internacional, adicional de que existan cláusulas especiales, es justamente cláusulas generales. ¿Para qué? Para que se puedan aplicar en todo caso esas prácticas que incluso las propias autoridades aún no logran detectar. Entonces, reitero, son normas abstractas que tienen un presupuesto de hecho amplio, a las cuales se van a ligar consecuencias jurídicas que implican propiamente el otorgar potestades a las autoridades fiscales para efecto de que éstas puedan desconocer el acto o reclasificarlo, además de que puedan aplicar justamente ya derivado de esa reclasificación o recaracterización, apliquen en todo caso el régimen que se está eludiendo y por supuesto de la aplicación de este régimen en todo caso el exigir el pago del tributo correspondiente. Entonces prácticamente este es como el camino general que siguen este tipo de cláusulas generales a nivel internacional. ¿Qué pudiéramos aquí a lo mejor también comentar como elementos de coincidencia en las distintas cláusulas generales antielusión que vemos implementadas a nivel internacional, que de alguna manera van a recoger un concepto doctrinario o jurisprudencial de lo que es en todo caso el abuso o la ilusión, que además de alguna manera van a buscar dar una interpretación técnica de la norma tributaria, de cómo es que se está generando la ventaja fiscal, o sea, tratan de aterrizar cómo es que se va a dar esa actuación que genera una ventaja fiscal contraria a la finalidad de la ley. Van a definir justamente en la legislación, digamos, doméstica, qué es lo que va a constituir como tal esa planificación o ese negocio artificioso, generar de alguna manera un test o una evaluación para la autoridad fiscal que permita determinar la existencia de sustancia o un motivo económico válido para que se haya realizado en todo caso el acto jurídico, además de que van a implementar algún tipo de mecanismo que permita a la autoridad el reclasificar o recaracterizar ese acto y por supuesto van a implementar en todo caso cuál va a ser la consecuencia o las sanciones tributarias de una vez que se detecte y se implemente este tipo de cláusula antielusión. La siguiente, por favor. Ahora bien, ya, digamos, trayendo implementada la cláusula antielusión a las disposiciones domésticas, en la exposición de motivos prácticamente de la reforma para este año, lo que se señaló por lo que hace justamente a la implementación de esta regla antiabuso es, reitero que ya se trataba de una práctica común a nivel internacional, que además los propios tribunales federales han reconocido que esta práctica de la elusión fiscal es un fenómeno que permite al contribuyente, mediante el uso de actos, de contratos, de mecanismos, si bien legales, aminorar el pago de los tributos.
y que justamente para evitar este fenómeno, lo funcional, digamos, ha sido la implementación de estas normas antiabuso, que además en las legislaciones de otros países ha permitido pues, a las autoridades fiscales el que puedan establecer o recaracterizar cuál es la verdadera naturaleza de la operación. Y ya propiamente retomando, digamos, lo que ha sido la experiencia internacional, se considera por lo menos que al momento de implementar esta norma general antiabuso en México, se deberían de incluir dos aspectos. El primero, el detectar que la operación que realiza el contribuyente carece de razón de negocios. Y segundo, que derivado justamente de la realización de esta actuación se haya obtenido un beneficio fiscal. La siguiente, por favor. Cuando hacemos un análisis respecto de si era necesaria o no la implementación de una norma antiabuso, la verdad es que podemos encontrar pues, múltiples opiniones al respecto. Lo que podemos de alguna manera tratar de aterrizar o de extraer de la aplicación de esta disposición es que, bueno, nosotros como pagadores de impuestos al final del día, pues también estamos convencidos de que debe de existir y se debe de implementar un piso parejo de tributación para los contribuyentes y evitarse justamente las prácticas en las que sí conste que existe un abuso de la ley, un abuso de las figuras jurídicas y que se esté en todo caso configurando justamente el fraude del derecho. Además, que lo cierto es que al menos por lo que hace a la experiencia que se ha tenido en el país, este término de razón de negocios ya había sido implementado por las autoridades fiscales en un sinnúmero de procedimientos, no únicamente abocados, digamos, a un ejercicio de auditoría de facultades de comprobación, sino incluso lo veíamos implementado de repente el tema de razón de negocios en devoluciones, lo veamos implementado, no les miento, hasta en verificación de domicilios fiscales. Entonces, de alguna manera, al ya haberse incorporado como tal este término de razón de negocios, se debería de estar regulando las reglas del juego para que opere justamente la presunción de la ausencia del mismo y se limite en todo caso su ejercicio al procedimiento y al mecanismo que está habilitado ya en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ahora bien, propiamente, para efecto de ir de alguna manera desmenuzando cómo se encuentra ahorita la disposición vigente que regula justamente la cláusula antielusión en el país, vamos a considerar en primer lugar que en su primer párrafo, el artículo 5A, establece propiamente cuál es el objeto y la finalidad de la cláusula. Entonces, primero sería identificar justamente aquellos actos que carecen de una razón de negocios y que en todo caso están generando un beneficio fiscal. ¿Y cuál va a ser la finalidad justamente de la implementación de esta cláusula? Que la autoridad puede en todo caso modificar el efecto fiscal y le dé el correspondiente al acto que debió realizarse para efecto de obtener el beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Siguiente, por favor. No obstante, de la lectura que hacemos propiamente a esta disposición, lo cierto es que se incorporan conceptos novedosos, entre comillas, para efecto de su regulación o de su incorporación como tal en una disposición fiscal, pero no del todo novedosos en cuanto a su implementación práctica por lo que hace a la experiencia de los contribuyentes. Entonces, esto propiamente por lo que hace al término razón de negocios. Lo cierto es que este término como tal y a la fecha continúa siendo un término indeterminado. ¿Por qué? Porque no hay una disposición fiscal que nos conceptualice qué entendemos por razón de negocios. O sea, incluso la propia cláusula antielusión de lo que nos habla es de cuándo se presume la ausencia de la razón de negocios, pero no nos da como tal un concepto de qué se entiende por razón de negocios. Sin embargo, reitero, no se trata de un concepto novedoso, porque en la práctica la autoridad fiscal ya hacía uso del mismo, les comento, e incluso creo yo, ya ahorita que lo vamos aterrizando propiamente a dónde se dirige justamente el tema de la razón de negocios, pues hasta implementado de forma indebida.
¿Esto por qué? Porque muchas veces lo vimos más bien ligado a un tema de materialidad o de inexistencia, lo cual es propio en todo caso de prácticas de evasión y no de elusión. Sin embargo, aquí se incorpora justamente en una cláusula anti-elusión. Entonces, el tema de razón de negocios debería ahora ya de verse limitado justamente a la implementación de esos actos de elusión y no de evasión como tal. Entonces, propiamente, para efecto, digamos, de no quedarnos con este término completamente en el aire, quise hacer referencia a una tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde de alguna manera lo que se analizó propiamente en esta tesis, que data de 2017, es que este concepto de razón de negocios podía ser válidamente invocado por la autoridad como que se generaba justamente la ausencia del mismo como uno de los elementos para efecto de determinar la falta de materialidad de una operación. Incluso si bien en esta propia tesis, lo cierto es que también de forma indebida se está vinculando el término razón de negocios con materialidad, es decir, con una práctica de simulación que es propia de la evasión y no la de elusión. Sin embargo, dentro de esta tesis, de alguna manera, se vincula o se hace referencia a qué se pudiera entender como una razón de negocios. Propiamente a lo que la vincula es al motivo para realizar un acto. Y esto debería estar dirigido en todo caso a que se genere una operación lucrativa, es decir, para la obtención de algún tipo de utilidad, pero además que se genere también, por supuesto, algún tipo de ganancia para los accionistas, para los socios, o en todo caso que propicien generar algún valor adicional o algún desarrollo de relaciones a largo plazo, tanto con clientes o proveedores. Entonces, por ahí es que pudiéramos dirigir el entender qué se pudiera considerar en todo caso como razón de negocios. Ahora bien, a lo que se refiere y vemos incorporado en la disposición en el artículo 5A es que la autoridad va a poder presumir la ausencia justamente de esta razón de negocios prácticamente en dos supuestos. El primero de ellos que hemos aquí mencionado es cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Y el segundo supuesto como tal es que ese beneficio económico razonablemente esperado se hubiera podido generar también, pero a través de un número menor de actos jurídicos. Pero el efecto fiscal, justamente a través de la implementación de este menor número de actos jurídicos, iba a ser más gravoso que el que en todo caso implementó el contribuyente. Entonces, partimos de aquí para efecto de que la autoridad pudiera en todo caso considerar la implementación de esta presunción de la ausencia de razón de negocios. La siguiente, por favor. Otro de los conceptos que vemos justamente ligado a la existencia de la presunción como tal de la ausencia de razón de negocios es la obtención del beneficio fiscal, entendido como tal como cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Y esto se pudiera ver implementado a través de la aplicación de alguna deducción, exención, no sujeción, entre otras prácticas, digamos, como tal, que pudieran generar este ahorro fiscal. Pero reitero, para efecto de que se implemente como tal la existencia o que se visualice la posible práctica de elusión, no basta con que exista un ahorro fiscal, sino en todo caso este beneficio fiscal va a tener que estar incorporado propiamente a la ausencia de una razón de negocios. Siguiente, por favor. El siguiente de los conceptos, de alguna manera novedoso que se incorpora a la disposición, es el referido al beneficio económico razonablemente esperado. Aquí propiamente, ¿a qué se refiere? A cuando las operaciones del contribuyente van a buscar generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros. Para efecto de la cuantificación del beneficio económico que va a realizar la autoridad, es importante considerar que en todo caso la información debería de ser contemporánea al momento en que se realizó la operación que se esté o que sea materia de la auditoría, y que además dentro de el beneficio económico no se va a considerar el beneficio fiscal que se hubiera obtenido por el contribuyente. La siguiente, por favor.
¿Cuál va a ser el ámbito de aplicación de la cláusula antielusión que se incorpora en la disposición legal doméstica? Propiamente tiene que ser forzosamente dentro del ejercicio de facultades de comprobación. Esto quisiera yo pensar que de alguna manera ya va a limitar el que veamos implementada la ausencia de razón de negocios de forma discrecional para cualquier procedimiento, sino que exclusivamente se pueda ver ligada en todo caso justamente a esta disposición, a este mecanismo. Y en todo caso, comento, el ámbito de aplicación justamente de esta cláusula va a ser cuando la autoridad detecte esta ausencia de razón de negocios, pero derivado forzosamente del ejercicio de sus facultades de comprobación, es decir, de una revisión de gabinete, de una visita domiciliaria o en todo caso de la revisión electrónica. Siguiente, por favor. Propiamente, ahorita a continuación vamos a ver a grosso modo cómo es que se implementa el procedimiento de aplicación, pero lo cierto es que la autoridad, para efecto de en todo caso darle la consecuencia de la aplicación de esta cláusula, que es el desconocer los efectos fiscales de los actos jurídicos y de alguna manera recaracterizarlos, lo primero que va a tener que hacer es darle a conocer justamente esta presuntiva al contribuyente. Esto dependiendo, por supuesto, de la facultad que hubiera ejercido, tendría que darse a conocer ya sea en la última acta parcial, tratándose de una visita domiciliaria, del oficio de observaciones, si se trata de una revisión de gabinete, o en todo caso de la resolución provisional, si se está llevando a cabo una revisión electrónica. Además, que para ya como tal, reitero, que se dé el efecto propiamente de la cláusula antielusión, forzosamente tendrían que haberse agotado los plazos que prevé la ley para que el contribuyente pudiera aportar el caudal probatorio correspondiente para efecto de desvirtuar esta presuntiva y que al final del día del análisis que realice la autoridad, pues considere que realmente esos elementos no fueron suficientes para desvirtuarla. Es hasta ese momento en que en todo caso se pudieran implementar los efectos de la cláusula, no como tal el procedimiento. La siguiente, por favor. Propiamente el procedimiento como tal, que se agota y que se prevé en el artículo 5A, consta básicamente de estos pasos. Se inicia facultades de comprobación, que son las que comentábamos, revisión de gabinete, visita domiciliaria, revisión electrónica. Una vez que se inicia y la autoridad pudiera detectar que se realizaron actos carentes de razón de negocios, va a solicitar la opinión de un órgano colegiado, que este va a estar en todo caso integrado por funcionarios de Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria, a nivel central, por supuesto. Este órgano colegiado va a contar con un plazo de 2 meses para efecto de dar una opinión, ya sea validando justamente esta ausencia que está proponiendo, digamos, como tal, la autoridad fiscalizadora, o en su caso señalar que no coincide. Para esto, reitero, cuenta con un plazo de 2 meses. Aquí sí se prevé una consecuencia legal en caso de que este comité no dé su opinión dentro de este plazo. ¿Por qué? Porque en el caso de que no se dé, se debe de considerar en sentido negativo, es decir, que no se está validando la ausencia de razón de negocios. ¿Esto qué implicaría? Que la autoridad de ninguna manera pudiera haber implementado esta presunción ya a continuación de su procedimiento de fiscalización. Entonces aquí sí sería muy importante, sobre todo para un tema a lo mejor ya litigioso, el verificar el tema de los plazos, ¿no? En qué momento se solicitó la opinión de este comité y en qué momento se dio respuesta. Desafortunadamente no se prevé como tal el que el contribuyente tenga participación o pueda aportar elementos documentales directamente a ese comité. Lo que sí, de alguna manera, creo yo que pudiera permear en que la opinión de la autoridad ya no se modifique aún con las probanzas que pudiera estar aportando el contribuyente. Entonces tenemos que en caso de que este comité valide, digamos, la propuesta de la autoridad revisora en el sentido de que existe la ausencia de razón de negocios, en todo caso la autoridad ya le tendría que dar a conocer esta situación al contribuyente a través del oficio de observaciones, de la última acta parcial o de la resolución provisional. Caso en el cual el contribuyente cuenta con un plazo legal para efecto de desvirtuar la misma.
la autoridad tendría que hacer la valoración correspondiente y pronunciarse pues ya al final del día respecto a si sí o no se va a implementar el efecto, en todo caso fiscal, ya de la cláusula antielusión. Es importante también considerar, porque sabemos que los procedimientos de fiscalización también se regulan por plazos perentorios para la autoridad y para el contribuyente, que en el caso de que se solicite la opinión de ese comité, durante ese plazo, durante esos 2 meses, digamos, va a haber una suspensión como tal de los plazos que regulan este procedimiento de fiscalización, el procedimiento de fiscalización de qué se trate. Por aquí hice el señalamiento con relación al acuerdo conclusivo, porque ahorita vamos a verlo un poquito más adelante, más a detalle, pero nosotros consideramos que justamente este procedimiento va a ser el que de alguna manera sirva al contribuyente una vez que veamos aplicada ya como tal esta cláusula antielusión. Lo cierto es que si bien se trata de una reforma que se dio pues prácticamente ya con inicio en vigencia a partir de enero de este año, no la hemos visto implementada porque no se ha regulado ni siquiera cómo se va a integrar debidamente ese comité. Entonces, digo, para efecto de todas formas, si bien lo estamos comentando a lo mejor en un tema teórico, lo cierto es que ya para efectos prácticos, pues lo que nosotros consideramos aquí en la Procuraduría es que para efecto de poder apoyar al contribuyente a desvirtuar esta presunción, justamente considerando que se da derivado del ejercicio de facultades de comprobación, es que sea a través de la solicitud del acuerdo conclusivo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles deberían de ser las limitaciones en todo caso a la implementación de esta cláusula antielusión? Primero, que la aplicación es en materia fiscal, con independencia de las leyes que van a regular el beneficio económico, que además las características de las operaciones son definidas por las leyes que regulan el beneficio económico, por lo que no debería de haber como tal una recaracterización de operaciones, pues no se cambia la naturaleza de estas, pero se ajusta el beneficio fiscal. Incluso de la propuesta inicial de reforma en 2020 se eliminó, digamos, ese término de recaracterización, pero bueno, al final del día sí va a haber una variación en cuanto al efecto fiscal que tuvo ese acto jurídico. Y por aquí está señalado como tal, porque así es como está ahorita la disposición vigente, que no debería de existir como tal una consecuencia penal. Eso vigente a 2020. Sin embargo, quiero hacer aquí un breve paréntesis. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues prácticamente ya el 8 de septiembre que conocimos del paquete económico y de la propuesta de reformas, una de las disposiciones que trae una propuesta de modificación es justamente el artículo 5A. La propuesta de modificación va justamente dirigida al efecto que tiene como tal la implementación de esta cláusula. Entonces, si bien previamente se hacía como tal el señalamiento de que no debería de haber un efecto de carácter penal, la reforma como está ahorita propuesta hace una limitante, digamos, en el sentido de que en todo caso la implementación de la cláusula va a ir dirigida a la determinación de contribuciones, de sus accesorios y de las multas correspondientes. Pero señala también que esto va a ser, este efecto como tal, va a ser sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudiera originarse con relación a la comisión de delitos previstos en este código. Es decir, si bien en la disposición como se regula actualmente, se cerraba totalmente la puerta a que existiera una consecuencia de carácter penal, conforme a lo que se prevé ahorita en la exposición de motivos, por lo menos la dirigida a justificar esta modificación, lo que se señala es que no se debería de confundir en todo caso que el efecto fiscal, esa recaracterización que se da, va dirigida a la determinación de contribuciones. Eso no va a limitar que en caso de lo que los actos, digamos, que hayan generado pues como tal, el que se haya implementado la cláusula, los actos que realizó el contribuyente, que no puedan ser susceptibles de un análisis, de una investigación y en todo caso de una responsabilidad penal. Esto por ahí hace referencia en la exposición de motivos, porque si se derivó de actos de simulación, pues estos propiamente sí prevén como tal
una consecuencia de carácter penal. Sin embargo, a mi parecer, pues no tiene cabida en todo caso el que se pudiera, sobre todo ya al ver implementado, dejémoslo a lo mejor ahorita en la disposición como tal, pero el que ya se ve implementado por parte de la autoridad a la par, la cláusula antielusión, derivado justamente de actos elusivos y que esto genere una responsabilidad de carácter penal, porque reitero, o sea, al menos doctrinariamente son figuras incompatibles. ¿Por qué? Porque la elusión es dentro del marco de la ley, es dentro de la legalidad, no se trata de actuaciones ilícitas y no deberían de estar generando consecuencias de carácter penal, a diferencia de la simulación que se incorpora en todo caso dentro de las prácticas de evasión, que es distinta de la ilusión y que esas en todo caso sí deberían de generar como consecuencia pues sanciones de carácter penal. Entonces, pues sí pudiera generar a lo mejor que de aprobarse esta reforma, ya en cuanto a la implicación de su aplicación práctica por parte de las autoridades, pues veamos incongruencias en cuanto a lo que doctrinariamente se prevé para este tipo de prácticas de elusión y de evasión fiscal. La siguiente, por favor. Ya adelantaba yo un poco con relación a que justamente cuando detectemos que se genere este tipo de procedimiento de presunción por parte de la autoridad, el servicio que pudiera proporcionar la Procuraduría justamente para efecto de apoyar al contribuyente a que se desvirtúe dicha presunción es el del acuerdo conclusivo. ¿Esto por qué? Porque a través de este procedimiento va a permitir al contribuyente que en todo caso esas pruebas que pudiera aportar para efecto de desvirtuar la presunción de la ausencia de razón de negocios, pues sean revisadas, pero dentro de un ámbito donde esté la Procuraduría como interlocutor. Les comentaba que incluso al advertirse cómo está el procedimiento y no prever que una vez que el comité ya validó, digamos, esa opinión que solicitó la autoridad revisora en el sentido de que existe ausencia de razón de negocios, pues pudiera generar la complicación de que en todo caso la desconcentrada, que es la que esté implementando la auditoría, pues de la documentación que aporte el contribuyente, vaya a ir ahora en sentido contrario de una opinión, pues que ya se dio por un cuerpo colegiado de funcionarios a nivel central. ¿Y esto por qué? Porque también desafortunadamente no se prevé que la propia autoridad revisora con este caudal probatorio pueda solicitar nuevamente una opinión a ese comité, a ese órgano colegiado. Entonces, esa pudiera ser una complicación que viéramos en la práctica. Les reitero, esto a lo mejor lo estoy pues prácticamente basando en suposiciones de experiencias que hemos tenido a lo mejor en otro tipo de figuras o en otro tipo de consultas que hacen las desconcentradas a sus oficinas centrales, pero bueno, de todas formas, con independencia de ello, la Procuraduría justamente a través del procedimiento de acuerdos conclusivos buscaría una intervención, una interlocución para efecto de facilitar el que existan consensos y acuerdos prácticamente dirigidos a que sí se acredite que existió una razón de negocios para realizar determinado acto jurídico por parte del contribuyente. Siguiente, por favor. Y ya prácticamente para finalizar, me pareció justamente que siguiendo, digamos, esta dinámica en el sentido de establecer o de tener muy, muy claro el origen como tal de la existencia de la cláusula antielusión y que va dirigida propiamente a las prácticas de elusión, poder advertir justamente la diferencia de las atribuciones que tienen las autoridades fiscales dirigidas tanto a prácticas de elusión como de evasión fiscal. Entonces, el procedimiento como tal o la atribución que tiene propiamente la autoridad justamente dirigida a evitar las prácticas de evasión es el procedimiento que está contenido en el artículo 69 de Código Fiscal. De aquí justamente que ambas figuras gocen, digamos, de una naturaleza distinta. La que está considerada en el artículo 5A es una cláusula general antielusión, mientras que el procedimiento que se prevé en el artículo 69 es una cláusula antievasión. El objetivo y la misión, digamos, de ambas difiere
¿Por qué? Porque la contenida en el artículo 5A va dirigida propiamente a combatir y evitar las prácticas elusivas, mientras que el procedimiento contenido en el artículo 69B busca en todo caso identificar esas prácticas de evasión y combatirlas, y propiamente va dirigida a detectar cuando se están emitiendo comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas. Además de que, por supuesto que lo que se detecta o lo que se analiza en todo caso en el artículo 5A son aquellos actos que carecen de razón de negocios, mientras que en el 69B son los actos que se están simulando y por supuesto que se están amparando a través de la emisión de comprobantes fiscales. La siguiente, por favor. Las consecuencias también de ambos procedimientos difieren, porque por lo que hace el primero, básicamente es desconocer los efectos fiscales y darle o generarle en todo caso los que corresponderían al acto jurídico que considera la autoridad que debió de haberse realizado para obtener el beneficio económico razonablemente esperado. Y por lo que hace al procedimiento de 69, pues ahí sí ya tenemos diferentes consecuencias. Entre ellas, la primera es considerar, por supuesto, la inexistencia en todo caso de las operaciones que se realizaron, el restringir tanto a los contribuyentes que le dieron el efecto fiscal como aquellos que están emitiendo los comprobantes fiscales, su certificado de sello digital, que también por ahí la reforma para 2021 viene vinculado, trae por ahí una modificación justamente para las EFOS, por lo que hace al tema de restricción de sellos, que ahora prácticamente lo que se está buscando tanto para las EFOS, como para aquellos contribuyentes que hicieron una transmisión indebida de pérdidas fiscales, es que ya no se aplique esta medida de forma temporal, la restricción, sino que regresen o que se integren más bien a lo que es la cancelación de forma directa del certificado de sello digital. Pero bueno, la consecuencia actual es básicamente la restricción. Además, entre otras, como que no se pueda realizar arrendamientos, servicios u obra pública, que no se otorguen subsidios, estímulos, que se consideren también por ahí infracciones y sanciones, pero además también va a existir consecuencias de carácter penal, a diferencia del procedimiento que está ahorita regulado y vigente en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Digo, son a lo mejor diferencias muy generales que podemos encontrar en ambos procedimientos, pero quise compartírselos porque de alguna manera nos da un panorama mucho más claro justamente de a dónde va dirigida este tipo de cláusulas generales antielusión. Y ya para finalizar, únicamente quisiera compartirles los datos de nuestras redes sociales que están en la siguiente diapositiva, que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales, nos encuentran como Prodecon México, y también pues que tenemos por ahí una app donde se están además actualizando diferentes criterios, las recomendaciones, estudios que realiza la Procuraduría. Y finalmente, pues compartirles, por supuesto, a todos ustedes, haciéndoles la invitación y pues reiterándonos más bien a sus órdenes para su atención, para finalizar con los datos de contacto de la delegación en la siguiente diapositiva. Reitero mi agradecimiento por su atención y la invitación que nos hicieron llegar. Muchas gracias.